Hola, feliz martes, martes 15 de Conectados. Sí. 15 de julio de Conectados, Así Mario. es, de julio, de julio. Bueno, bienvenidos acá Conectados, de verdad, nuevamente hoy es martes, martes de Conectados y pues bueno, aquí contentas y como siempre, Mario, expectantes para lo que pues el Señor nos tiene el día de hoy. Hoy ha sido un día de gran bendición para nosotras y más ahora, pues que estamos en vivo por la gloria del Señor y por su misericordia. Entonces, bueno, Mario, vamos a empezar a saludar de una vez. Así es, saludamos a Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Panamá, México, Argentina, Argentina, Brasil. Brasil y por supuesto nuestra amada Venezuela. Bueno, ya se están empezando a conectar de una vez dejando sus comentarios, sus saludos. Dios le bendiga a Anthony que está allí conectadito, pues ya está. Dios les bendiga y bueno, por favor, no se olviden de dejar sus peticiones de oración, porque como siempre digo, sabemos que el Señor va a contestar esa oración, Mario. Amén. Tenemos testimonio de personas que pues han dejado su petición de oración y pues cuando el Señor en su voluntad pues ha contestado esa petición. Amén. Amén, amén, amén. Así es. Dejen ahí sus peticiones y comiencen a compartir este programa que va a ser de bendición, porque tenemos a una invitada, pero ahorita no le vamos a decir quién es, sino que nos vamos a ir con este tema, Todo es posible, de Andrea.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todas las cosas que podemos hacer es en Dios. Él todo lo hace posible. Lo que nosotros vemos imposible, para el Señor todo es posible. Así es, qué bella alabanza, Mario, qué bella letra, y pues de una joven, porque pues los jóvenes son pues, los que están ahorita como que llevando la batuta. Nosotros los jóvenes, nosotros Bueno, los jóvenes, nosotros porque, los o sea, jóvenes, pero qué bonito es ver a la juventud adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con mensajes tan positivos como estos, pues, que impulsan a otros jóvenes que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Saber de que el Evangelio es algo muy hermoso y que si le empezamos a servir al Señor tan jóvenes, vamos a ver esas maravillas, esas bendiciones que Él nos tiene para nuestra vida. amén, amén. Así es. El Señor es bueno y maravilloso. Y tiene todo listo y preparado. Así que prepárese usted esta noche allí donde está. Póngase bien cómodo para así recibir a una amada y hermosa hermana en Cristo. Y es una joven, Mario, es una joven y pues ella es danzarina y es una ministra de la palabra del Señor. La verdad es que yo la he visto en videos, pues, predicando su palabra y pues, le damos la bienvenida a Ivana Vargas. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias por la invitación, de verdad es un privilegio, es un placer poder estar aquí y qué bueno que podemos utilizar estos medios para honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Entre todos aquellos que quieran ser edificados y al mismo tiempo unirse con un mismo propósito, que es buscar su presencia. Así es, Ivana. Bueno, acá tenemos un poquito de problemas técnicos como casi, pero bueno, sabemos que cuando se está llevando siempre y van a pasar cositas por aquí, pero no se detiene el trabajo. Me estoy vivo porque un poquito toca un poco la conexión. Pero bueno, de verdad que bienvenida, gracias pues por estar y tomar tu valioso tiempo, por estar acá, te bendecimos y bueno, Mario, no sé pues. No, le doy la bienvenida, bienvenida, amada, de verdad que sí te damos la bienvenida. Bienvenida en esta noche, aquí en Conectados. Muchas gracias, bueno, de verdad, muchas gracias. Tenemos como que un eco. Hablamos y repercuta luego cuando después que hablamos suena. Entonces tenemos un poquito de ese problema auditivo acá en esta noche. Así que bueno, pero el Señor va a hacer hoy algo maravilloso. Para nosotros no es de extrañarnos porque siempre nos pasan cosas y ya como que yo le estoy diciendo allá, mira, no es de enojarse, no es de ponerse triste, sino de gozarse en el Señor, porque el Señor va a hacer cosas grandes y cuando nosotros nos gozamos, ya el enemigo como que dice, no, ya no hacemos, ya no hago peso ya, porque mira que se gozan las amadas. Entonces, bueno. Bueno, Ivana, para que las personas te conozcan, ellos quieren saber quién eres tú, ya esto es una costumbre acá de presentar, pues obviamente a la persona invitada que va a llevar el mensaje, amén. Entonces, bueno, queremos saber, nosotros, pues Mario quiere saber y yo pues también, y los que están acá en vivo, cuéntanos de ti, ¿quién es Ivana Vargas? Tu ministerio, háblanos en cortas palabras de tu ministerio, de tu camino, cuántos años tienes en el Evangelio, tu iglesia y tus pastores. Bueno, mi nombre es Ivana Vargas Bello. Es importante mencionar el apellido de la mamá de uno, es importante. Ese es mi nombre. Tengo 25 años de edad por la misericordia y la gracia del Señor. Mi iglesia, y es la única a la que he ido siempre aquí en Venezuela, es la iglesia Oasis, que completo es Iglesia Evangélica Misionera Oasis. Efectivamente fue fundada por pastores brasileños misioneros y actualmente está siendo pastoreada por pastores nacionales que crecieron de ahí mismo, ¿no? El día en el que nuestros pastores misioneros brasileños terminaron aquí su misión o en ese plazo que el Señor les dio.
Yo llegué a la iglesia Oasis en el año 2014 y pues tengo ya casi 11 años en la iglesia y siempre digo esto, tengo 11 años en la iglesia, pero tengo 10 en el Señor, porque no siempre nosotros decimos que tenemos esa cantidad de años en el Señor, porque el Señor va viniendo a nuestro encuentro poco a poco y a medida de que nosotros vamos percibiendo todo lo que Él está haciendo, vamos conociendo todo cómo es Él, su esencia en nosotros, el propósito por el cual nos ha creado. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito por el cual ha sido llamado. Entonces yo obviamente trabajo, también estudio. eh, el tema de la universidad es un testimonio completo del Señor. El Señor eligió la carrera que estoy estudiando por mí. Antes me hizo renunciar la carrera por la que yo quería estudiar desde el bachillerato y me enseñó la razón y me mostró en otra ocasión o en una historia de mi Instagram. Yo voy a contar el testimonio, pero estoy estudiando comunicación social, pasamos al quinto trimestre. En la iglesia, a nivel de iglesia, de ministerio, yo siempre he formado parte del ministerio de danza y soy actualmente maestra de la Escuela Bíblica Dominical de los Jóvenes. También he sido recreadora con los niños y creo que ha sido de los espacios donde yo más he conocido la simplicidad o la simpleza del Señor en el momento en el que he podido tratar con los niños, no porque sean niños, sino incluso en momentos de administración sobre la vida de ellos, que el Señor nos enseña la delicadeza y la dulzura de su presencia. Pues. Entonces, yo pues soy hija, soy hermana, soy amiga y todo esto porque el Señor me enseñó a hacerlo. Amén, Ivana, qué hermoso testimonio, pues escuchar de una joven como tú que se ve pues apasionada en todo lo que el Señor le ha colocado en el camino y pues de verdad que se nota que estudia comunicación social pues porque tiene la voz de locutora, de presentadora, ¿no? Sí, de evangelista, de evangelista. También. Esa voz de evangelista única, dulce, sutil y muy clara. Así es. Bueno, Mario, no sé si tengas unas preguntas para ella, yo sí las tengo acá. Bueno, no, bueno, únicamente, que es una parecida a la que hicimos la semana pasada. ¿Qué te motiva a ti a predicar la palabra del Señor? Mira, mi motivación principal de predicar la palabra del Señor es que yo lo vivo, yo predico lo que vivo. Y, y yo vivo Juan 3:16, y yo vivo Salmos 23, y yo vivo también Salmos 119, 105, ¿sabes? Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y yo vivo lo que predico, ¿sabes? Y cuando nosotros podemos predicar a Jesús, no es solo porque dice, oh, predica, ve y predica esto, sino que estoy hablando de algo que es verdad en mi vida. La verdad, dice la palabra, que la verdad te hace libre, entonces la verdad es la que siempre va a ser libre. Mi motivación es esa, que la presencia del Espíritu Santo de Dios siempre me lleva a vivir esa verdad para yo entonces poder hablar esa verdad. Amén. Amén, amén. Sí es. Pues tengo otra pregunta para ti. ¿Qué significa para ti tener una relación con Dios en tu día a día? Eso está interesante porque tener una relación con Dios en mi día a día, ¿qué significa para mí? Mira, para mí es como respirar. Y sé que puede sonar cliché, pero literalmente es como respirar, porque yo he vivido en espacios donde no he tenido ropa y yo he vivido. Yo he vivido en espacios donde no he tenido calzado y yo he vivido, ¿sabes? Yo he vivido en espacios donde mi familia no ha estado cerca de mí, mis padres no pudieron estar cerca todo el tiempo, pero yo he podido vivir y son cosas, fíjate que son cosas básicas y fundamentales. He vivido en espacios de escasez, hablando a nivel de comida, pero yo he podido vivir y descubrí que sin la presencia del Señor yo no podía vivir. Que la presencia del Señor en todos estos espacios que son esenciales, son fundamentales, yo sin la presencia del Señor no hubiese podido vivir sin ropa, vivir sin zapatos, vivir sin el cuidado debido cerca, sí cerca, porque ellos pudieron estar lejos y de una forma u otra un mensaje, pero no es lo mismo, nunca lo va a hacer. Y significa para mí todo, cómo respirar, cómo respirar. Yo creo que mi vida diaria radica
en predicar a Jesús con lo que yo puedo ser y donde yo puedo estar. Amén, amén, qué hermoso, de verdad que sí. Y bueno, Ivana, estas dos cortitas preguntas, porque pues ya vamos de una vez a lo que estamos esperando, a la palabra del Señor, esa palabra que yo sé que tienes allí bajada del cielo para pues todas las personas que están conectadas en este momento y pues para nosotras que queremos escucharte, pues con este tema que dice el Dios que llega primero. Pero Entonces, antes ya va, vamos a saludar aquí rapidito a ok, Yorgeli Hernández, a Luis Pérez, a Chely Leonet, a Anthony González. Les saludamos y les bendecimos, a Edgar Salazar, a todos los que están allí conectados, te bendecimos. Comienza a compartir este programa porque va a estar de bendición. así es, Así no que se despeguen y empiezan a escuchar ya el mensaje de la palabra, pues por la boca de esta evangelista Ivana Vargas. Amén. Entonces, empezamos. Yo creo que nos podemos mantener allí en los comentarios, ¿verdad? Y esto que voy a compartir en esta noche, como les dije, es porque efectivamente lo vivo, no nada más porque lo escuché o me dediqué a estudiarlo para venir a exponerlo. Y agradezco al Señor por la oportunidad. Este mensaje que les voy a compartir bendijo mi vida mucho y fue inspirado por medio de una canción que está en portugués y se llama Dios va a llegar primero. Y me bendijo tanto que yo dije, yo necesito en algún momento, mira, porque el que canta, que cante, pero el que sabe hablar, que hable, ¿ya? Entonces yo no me pongo a inventar mucho y yo digo, no, algún momento yo tengo que compartir esto. Y qué bueno que también puedo compartirlo por este medio y como dije al principio, qué bueno que podemos estar reunidos aquí y ser bendecidos de verdad. Así que te pido que ahí donde tú estás, tú puedas sentirte cómodo, reverentemente cómodo o cómoda y que además tú puedas sentir que estás frente a una mesa donde te va a servir una de tus hermanas más pequeñas, donde el chef principal pues es el Dios que llega primero, que hizo una única comida para todo aquel que está en esta mesa y que así como en todos lados, a algunos no nos gustan ciertas carnes, a otros no nos gustan los aliños, a otros no le gustan y van pasándole al que le gusta porque conocen lo que está en la mesa. Antes de pasarlo, yo te pido que tú puedas saborearlo primero, que puedas intentar probarlo, ¿sabes? Porque cuando estamos pequeños, nosotros probamos algo y decimos, ay, esto no me gusta, pero cuando luego somos adolescentes y lo volvemos a probar, nos recordamos y decimos, ay, cuando yo era pequeño esto a mí no me gustaba y ahora sí me gusta. Entonces yo te pido que tú hagas eso con este mensaje, que mi oración para empezar es que el Espíritu Santo de amor pueda quitar todo odio que pueda haber en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de fe pueda quitar toda duda que pueda haber en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de paz pueda quitar toda incertidumbre que pueda haber en nuestros corazones y que hoy nosotros podamos enfocarnos en el que importa, en Jesús, en el que nos lleva a ver como Él ve. Y cuando nosotros vemos como Él ve, definitivamente nosotros vamos a actuar como Él quiere que actuemos porque Él está para eso, para dirigirnos, para tener dirección hacia donde hacia donde nosotros vamos. Si en ese camino hay proceso, es necesario porque es Él quien nos está guiando. Entonces, vamos a estar aprendiendo un poquito o sirviendo este plato que se llama el Dios que llega primero, hecho por el Dios que llega primero. Aleluya. Yo te pido que puedas buscar en tu Biblia ahí, ya sea digital, ya sea la física, y puedas ir teniendo por ahí el libro de Éxodo y el libro de Daniel, solo para que vayas filtrando, verificando, haciendo alguna cosa y ver que lo que estamos hablando pues es verdad. El Dios que llega primero, el Dios de los improbables, el Dios que libra. Los improbables son aquellas personas que día a día se levantan esperando a que alguien venga e invierta sobre ellos. Los improbables son aquellas personas que nacen en un contexto social muy difícil, donde no hay algo que diga que van a tener una oportunidad de salir de ahí. Los improbables son aquellas personas sobre las que
casi nadie quiere invertir en realidad. Y esta palabra es para aquel que tiene ánimo y para el que no tiene ánimo. Esta palabra es para aquel que de pronto dijo, yo vengo aquí porque he tenido mucha duda en mí, pero también es para aquel que dijo, nunca había creído tanto en Dios como lo hice en esta semana, como lo hice en este día. Entonces, el Dios de los improbables, el Dios que llega primero, es el Dios que va a llegar primero y que ha llegado primero en cada situación de tu vida. Yo quiero presentarles una vez más a Moisés. Encontramos la historia de Moisés en el libro de Éxodo, donde vemos que Moisés nace en un contexto muy difícil, muy duro, incluso está bajo una ley de muerte, algo que determinaba que él no iba a nacer, ¿no? Y si nacía, no iba a vivir, no iba a crecer. Pero la mamá de Moisés nos deja una enseñanza muy interesante y siempre la menciono, y es que aquel que quiere hacer lo bueno lo hace, aquel que quiere hacer lo malo lo hace, pero la mamá de Moisés nos enseña que aquel que quiere hacer lo bueno lo va a hacer por encima de una ley de muerte dictada hacia su hijo. Tú ves que ella más adelante, ella lo guarda por un tiempo, ya no pudo tenerlo más tiempo guardado y al final ella obedece, ya, ella tira al niño en las aguas, pero a ella no le dijeron cómo, así que ella resolvió cómo meterlo en las aguas con el fin de que la improbabilidad fuera tan visible, pero que la gloria de Dios se manifestara sobre este niño. Todos conocemos el desenlace de la historia de Moisés. Moisés crece en el palacio, pero hay un día en el que Moisés vuelve a caer en esta línea de los improbables y Moisés le toca huir de Egipto como un asesino y caminar por el desierto. Moisés empieza a caminar por el desierto, encuentra un lugar donde hace familia y pasa todo este tiempo con esta familia, pasa todo este tiempo en el desierto y un día en el desierto lo vamos a encontrar en Éxodo 3. Yo quiero que lean conmigo, se lo voy a leer igual. Éxodo 3:3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Moisés se encuentra en el desierto y es atraído por algo que ya estaba en el desierto sucediendo. Y él decide ir a aquel lugar porque lo que estaba pasando ante sus ojos era muy sobrenatural y era normal, ya era normal, no era algo a lo que él estaba acostumbrado a ver. Él estaba acostumbrado a ver de que la zarza se encendiera pero se consumiera. Él estaba en el desierto, el calor iba a hacer eso. Pero él no estaba acostumbrado a que lo que él veía siempre ahora estuviera prendido, pero no se desvanecía. Y Moisés se acerca atraído. Cuando Moisés se acerca, en el versículo 6 dice así, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés cuando llega a aquel lugar, ¿con quién se encuentra? Con el Dios que llega primero. ¿Y por qué el Dios que llega primero? Porque en el desierto Dios estaba primero, Dios estaba esperando a Moisés para tener un encuentro con él donde él siempre iba, pero él volvía. Él tuvo un camino largo para llegar a donde estaba ahorita, pero él iba y volvía. Y en el lugar donde él iba y volvía, Dios lo estaba esperando para tener un encuentro con él, para llamarlo, para darle dirección, para enseñarle, para cambiar su improbabilidad y mostrarle que en un futuro él iba a ser aquel que ayudara al pueblo de Israel a salir de tal esclavitud. Nosotros podemos pensar, ¿verdad? Ahí Dios tuvo un encuentro con Moisés y vemos que Moisés le dijo, Dios, mira, yo no hablo tan bien y pudo Dios sanarlo, ¿sí o no? Pero hay algo lindo aquí, que Dios muestra su soberanía. Dios muestra que Él es un Padre celoso, un Dios bueno, ¿sabes? Y Él muestra su soberanía y Él pudo haberle hecho el milagro de sanarlo, de enseñarle a hablar mejor, quizás a expresarse de otra forma. Pero Él decidió levantar a Aarón en aquel lugar, que fuera con Él en compañía, porque Dios muchas veces, escucha esto, nosotros nunca debemos olvidarnos de que aunque nosotros estemos pidiéndole algo a Dios, eso sea lo que nosotros necesitemos. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitemos y obviamente muchas veces nos va a dar de las cosas que nosotros queremos,
porque el fin es que nuestro corazón sueñe sus sueños, que nuestro corazón refleje sus palabras, que nuestro corazón acepte su voluntad, que las disciplinas espirituales que hacemos sean para hacernos sensibles a Él y no arrogantes, sino sensibles a Él. Entonces, Dios sabía que Moisés se iba a encontrar en un panorama muy difícil porque él está entrando a una tierra donde había huido como alguien que había matado a otra persona y además tenía que entrar delante de el que gobernaba aquella tierra. Y no lo hizo solo, tenía que llevar a Aarón porque Aarón era el que iba a hablar por él porque él no sabía hablar muy bien. Si Dios lo hubiese sanado, Dios le hubiese hecho hablar bien, sí, es correcto, pero él hubiese tenido que ir solo porque no necesitaba una compañía. ¿De qué iba a servir el Aarón ahí? Nada, pero Dios sabía que él necesitaba que lo acompañara, él necesitaba que le diera fuerza, él necesitara que levantara sus brazos, aunque hubo un espacio donde él también casi, Aarón y Miriam, ¿por qué? Por ir en contra de Moisés. Y Dios, te vuelvo a repetir, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos y Él conoce eso. Y es tiempo de que nosotros, sea en la situación en la que nosotros nacimos, sea en la situación en la que crecimos, sea en el espacio en el que nos estamos desarrollando, podamos ver que si hoy estamos aquí, si hoy tú estás aquí conectado, es porque Dios llegó primero, te hizo vencer y hoy tú estás aquí. Y tú dirás ahora mismo, pero yo siento que me encuentro en el desierto y quizás no me veo atraído por la presencia de Dios. Todavía no hemos terminado la predicación, ¿verdad? Así que vamos allá. Te vuelvo a recordar esto. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Él nos conoce muy bien. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y Dios le dio a Moisés lo que él necesitaba. Moisés necesitaba, sí, obedecer al Señor, está bien. Pero Moisés necesitaba que le entendieran ese miedo que él tenía de ir, aunque él tenía la decisión, la determinación. Dios le dio lo que él necesitaba y él necesitaba que Aarón estuviera cerca de él para él decirle, di esto, di aquello, mueve esto, mueve aquello. Pero en un momento levanta mis brazos, por favor. Sin decírselo, allá fueron. Habiendo terminado con Moisés y viendo que Dios llegó primero para la vida de Moisés y todos sabemos el desenlace de su vida, de su historia, yo quiero ir ahora con Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego son 3 hombres que la Biblia menciona en el libro de Daniel. Y nosotros podemos pasar toda la noche, mira, si habemos 20 personas, 50, las que sea, podemos sentarnos y leer la historia de estos jóvenes, de estos hombres, y sacar cada uno una enseñanza distinta porque sus vidas de verdad fueron dedicadas a Dios en todo el sentido de la palabra. Su vida de verdad fueron dedicadas al Señor con tal integridad. Ellos entendían que Dios estaba en los negocios, en la inteligencia, en la sabiduría. Ellos entendían que Dios estaba en la política. Ellos podían entender esto. Y qué triste que no para todos, que nosotros podamos ser limitados en esos espacios y pensar que Dios no se encuentra ahí. Pero qué alegría, porque hay algunos que sí lo entienden y se posicionan donde deben estar. Y Sadrach, Mesach y Abednego se encontraban en aquel lugar convocados porque era tiempo de adorar al Dios que había levantado el rey Nabucodonosor. Pero el rey Nabucodonosor, él no tuvo toda esta capacidad de verlos a esa distancia donde ellos estaban. Por supuesto, cuando ellos son convocados a este espacio, en el capítulo 3 de Daniel, ellos son convocados a este espacio, ellos no se postraron, pero el rey no le daba los ojos a aquel lugar, de que ellos no se postraron. Había mucha gente, la cantidad de gente que fue convocada a aquel espacio era demasiada como para entonces solo estar pendiente de estos 3 o quizás notarlos a tal distancia. Pero en el versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo,
algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sadrach, Mesach y Abednego. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste, ellos le están recordando al rey. Cabe destacar que no son cualquiera, es que tú los elegiste, ¿no? Entonces dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y estos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En el 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para hablar algo que a mí me conmovió mucho. Es que nosotros a veces estamos acostumbrados a escuchar, oh, ten cuidado con aquel que te puede hacer mal, ten cuidado con aquel que te va a empujar, ten cuidado con aquel que te señala, ten cuidado. Pero puede ser que nosotros seamos esos que vieron a Sadrach, Mesach y Abednego y fueron ante el rey a acusarlo y decirle, tú lo pusiste en alto, tú, mira, y ese que tú pusiste allá, ahora no quiere hacer lo que tú estás diciendo que haga. ¿Sabes? Yo creo que es tiempo de examinarnos nosotros mismos y ver si somos nosotros los que estamos señalando, si de pronto somos nosotros esa mosca muerta que está haciendo ver el perfume del perfumista y no estamos queriendo caer en cuenta y solamente pensamos que el otro es el que está haciendo ver el perfume del perfumista y no nosotros. Debemos empezar a vernos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros amamos a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos, así debemos amarlo. Así como tú te amas, tú debes amar a tu prójimo. Y siempre doy este ejemplo. Yo siempre digo que si yo estoy acostumbrada a tener mis zapatos rotos, más allá de la necesidad, no me importa tener mis zapatos rotos. Si yo veo a alguien con sus zapatos rotos, tampoco me va a importar porque a mí no me importa en mí. Entonces, si a mí me importa en mí cuando yo vea la necesidad del otro, yo voy a tener un profundo deseo de cubrir esa necesidad. Entonces, no seamos esos que señalan a Sadrach, Mesach y Abednego, seamos más bien esos que se pegan a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sin embargo, toda esta gente es necesaria para que Sadrach, Mesach y Abednego puedan ser el medio por el cual Dios puede glorificarse de una manera sobrenatural. Pero Dios nos libre de ser nosotros esta gente, ¿verdad? Que señala a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios nos libre. El que lo reciba, diga amén, escriba amén, diga, ay Señor, líbrame, Padre, por favor. Seguía por acá en el 17, dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Cayeron atados a Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno?
Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Yo quiero decirte algo. Leímos esto para recordarlo, porque yo sé que es una de las historias que mayormente nosotros leemos, pero al mismo tiempo, como es de las que normalmente se escuchan, puede ser que nos olvidemos de algunas palabras específicas que estén escritas en estos versículos. Sadrach, Mesach y Abednego fueron con la misma actitud con la que fueron desde el principio delante del rey. Ellos fueron secuestrados de sus tierras y seguramente en aquel lugar la gente sabía quiénes eran ellos, no nada más por la posición que tenían, sino porque decían, mira, estos eran los que estaban comiendo legumbres y a los días, estos eran más robustos, más inteligentes, más capaces. Ellos no venían marcando pautas, ellos no venían glorificando a Dios solamente de esta forma, ellos venían amando la esencia, amando lo que había sido sembrado en ellos, honrando lo que había sido sembrado en ellos y sobre todo la presencia de Dios. Entonces, yo creo que la gente los reconocía allá en Babilonia como los que comían legumbres, los que eran fieles, los que eran leales. Y dice la Biblia, ¿no? De ese espíritu distinto, ese espíritu diferente que ellos podían mostrar. Entonces, ellos se encontraban ahora siendo acusados por estas personas que ya hace tiempo los perseguían, los veían y todo lo que tenía que ver con ellos y con todos los demás judíos. Sin embargo, ellos eran muy notorios, ¿no? Entonces van delante del rey, el rey se enfurece. Podemos ver que el rey es una persona que para nada tiene gestión emocional y que es lo que nosotros muchas veces percibimos a nuestro alrededor, ¿sabes? Esa falta de transparencia. Yo en estos días le preguntaba a alguien, ¿qué es la transparencia? Y le digo, no es, la transparencia es que hay algo, pero yo puedo ver para el otro lado. Sí existe, pero yo puedo ver lo que hay adentro, yo puedo ver lo que está allá. Y el rey, dice la Biblia que el rey demudó su rostro con ellos. Cuando él venía trabajando con ellos en todo este tiempo, porque los había puesto en la provincia de Babilonia. Entonces él sabía quiénes eran ellos, pero el ego de este hombre y todas las cosas que él quería hacer y más escuchar estos comentarios a su alrededor estaban cegando lo que él había venido viendo todo este tiempo. Sin embargo, la postura de Sadrach, Mesach y Abednego fue clara. Él les dijo, ok, tú puedes volver a darnos una oportunidad, pero no necesitamos hablar al respecto. Y ellos reconocían la soberanía de Dios. Mi hermano, mi hermana, si tú puedes reconocer la soberanía de Dios en tu vida, tú más nunca vas a ir y decir, yo estoy peleando con Dios para esto. Yo estoy peleando, si yo peleé con Dios, ¿qué vamos a estar peleando con Dios? Nada. Que podemos expresarlo de esa forma es algo, pero vivir bajo la humildad de Jesús significa que yo voy a aceptar por encima de cualquier cosa lo que Él dijo para mí. Eso también aplica de que si el cielo ya habló, no hay nada que en la tierra quite lo que ya el cielo habló para tu vida. Entonces es tiempo de que tú puedas empezar a creer la palabra que tu Dios te dio. Empieza a recordar esas palabras, empieza a decir, como esa canción de Madeline Márquez, donde ella dice, Señor, si se me olvida quién soy yo, recuérdame quién eres tú. Si a mí se me olvida quién soy yo, recuérdame quién eres tú. Y ese debe ser el foco. Ese debe ser el foco, porque mientras más yo me veo a mí, más defectos yo voy a encontrar en mí. Mientras más yo me escudriño, yo más defectos voy a encontrar en mí. Por eso es que una persona de pronto se ve al espejo y dice, ay, esta nariz está muy grande. Vamos a quitarle un poquito aquí. Ay, aquí me hace falta esto. Vamos a poner un poquito allá. Ay, y si, ¿qué tal si de pronto no te ves tanto y empiezas a ver otro lado? Lo que tú ves es lo que tú potencias. Y hablando de potenciar, vamos a ser distintos, ¿saben? Ya hay mucha gente potenciando los malos comentarios, potenciando los malos gestos, potenciando la insensibilidad, la presencia del Señor, potenciando toda esta grosería que se viene presentando, hablando. Empecemos a potenciar, porque si hay una generación pura, ¿sabes? Hay una generación que se preserva, hay una generación que está creyendo. Yo creo que tú y yo somos parte de esa generación.
Cuando hablo de la generación, no estoy hablando de solo de los jóvenes, estoy hablando de todo aquel que está vivo. Hay ancianos que oran con tanto fervor, que conocen el carácter de Jesús y no vienen sobre los jóvenes o adolescentes a juzgarlos. Hay adolescentes y jóvenes que oran, que conocen el fervor de Dios en su corazón, que pueden manipular y entender, gestionar sus emociones y no irse corriendo detrás de los deseos. Eso está pasando en nuestra generación también. Entonces, vamos a hacer de los que potencian esto. No vamos a ir en pro del algoritmo. El algoritmo no conoce si te está bueno, está malo tu comentario, si está haciendo daño. Él dice, si están comentando esto está chévere, entonces vamos a generar que esto tenga más vistas. Entonces vamos a empezar a potenciar todo esto. Aquí hay queja, no lo quiero. Aquí hay burla, no lo quiero. No me voy a sentar en sillas escarnecedores, ni con un sticker, ni con esto, ni con aquello. Hermano, hay que ser radical en algunas cosas para poder querer tener ese fuego de Dios que limpia, que purifica, que llega desde la cabeza hasta los pies y nos hace de nuevo, ¿sabes? Que nosotros digamos, Señor, yo hoy caí, pero ahí mismo me quedo y me postro y me arrepiento y me levanto, Señor, porque tú no mueres todos los días, tú moriste una vez para que yo sea salvo por siempre, porque tú eres mi Señor. Y yo creo que esta convicción estaba en Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos se pararon frente a Nabucodonosor siendo confrontados en medio de esta situación. Y Nabucodonosor se molesta y dice que manden a subir la llama de ese horno y agarra a los hombres más vigorosos. El enemigo tiene paciencia para llegar. Él tiene paciencia y tiene estrategias. Y va a usar toda su fuerza, va a usar sus hombres más vigorosos, sin miedo a que se pierdan, sin miedo a que el fuego los mate. Los va a mandar solamente para verte caer. Pero yo creo en esta noche en el nombre de Jesús que tú te levantas. Yo creo en esta noche en el nombre de Jesús que tú sigues amando al Señor. Yo creo en esta noche en el nombre de Jesús que tú no le sigues dando espacio al diablo en tu vida, en tu casa, en todo lo que tiene que ver contigo, entre tus amigos, que tú empiezas a ser determinado, determinada por preservar la presencia de Dios en todas las cosas. No con un celo que tú te inventes, sino con el celo de la revelación del Espíritu Santo en tu espíritu. En tu espíritu. Y entonces el rey Nabucodonosor manda que los más vigorosos se acerquen y lancen a Sadrach, Mesach y Abednego, los amarran. Ellos lo amarran y dice la Biblia que lo mandan con todas sus ropas. Ya tú sabes que el cabello, porque no voy a decir que eran calvos, porque la Biblia no dice que eran calvos, tampoco dice que tenían cabello, pero yo quiero suponer que sí tenían cabello. El cabello, si tú vas a prender la cocina con un yesquero, tú la prendes y la cocina de pronto te quema a las personas que tienen vellitos en las manos. Óyeme, eso es rapidito y tú ni siquiera dejaste la mano, ni te dolió, pero eso se consumió rápido. Entonces, imagínate el cabello, la ropa, el tipo de ropa que ellos pudieron tener, con lo que lo amarraron. Ellos fueron lanzados allá, pero lo único que se consumió, porque ese es el fuego del Señor, es para limpiar todo aquello que está en ti y entonces dejar todo aquello bueno manifestarse. Y lo que se consumió fueron las ataduras, lo que se consumió era con lo que les impedía a ellos caminar en medio de ese fuego. Esta canción dice de esta forma, y ahí es donde quiero bendecirte con esta frase: Dios no siempre va a librarte del horno de fuego, pero Él va a librarte en el horno de fuego. Yo quiero que tú puedas escribirla ahí, que tú puedas recordarla. Dios no siempre me va a librar del horno de fuego, pero Él va a librarme en el horno de fuego. Y a Sadrach, Mesach y Abednego, estando dentro del horno de fuego, ellos se les rompe lo que le ataban, se les rompe aquello que entonces no les impedía caminar ahí dentro. ¿Y quién los ve primero? Nabucodonosor, porque dice la Biblia que él se acercó a los consejeros, les preguntaron: hey, ¿cuántas personas lanzamos ahí? No fueron 3, yo estoy viendo 4. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Era el vocabulario que él podía utilizar, porque no era capaz de describir la cuarta persona, que no es que llegó de cuarta, es que llegó primero.
Y porque llegó primero, entonces Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados, porque es el Dios que libra, es el Dios de los improbables, es el Dios que llega primero. Yo no sé qué cosas han representado el horno de fuego en tu vida, yo no sé si ahora mismo tú estás en un horno de fuego, pero yo te quiero hacer consciente en esta noche de que en el horno de fuego Dios está caminando contigo y que si tú estás aquí escuchando esta palabra es porque Él está contigo y alguien está viendo y está diciendo, ay, yo lo vi entrando solo, pero yo lo veo ahí ahora con otro más. Y ese es glorioso. Entonces, que el nombre del Señor sea invocado sobre tu vida, que cuando alguien te vea diga gloria a Dios por él, gloria a Dios por ella, que sea solamente esa simple palabra, que te vean y digan gloria a Dios por tu vida. Y tú te voltees y rindas esa corona y digas gloria a ti, Señor. Porque esto es un hilo, ¿no? Uno debe saber qué hacer con eso. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se encontraban en ese lugar, caminando en el horno de fuego, sí, pero ellos se encontraban caminando en el horno de fuego con aquel que los esperó en el horno de fuego. No los libró del horno de fuego. Él no los libró del horno de fuego, él los libró en el horno de fuego. Y entonces tan sorprendido Nabucodonosor y mira, Venezuela está igual. Venezuela está en un horno de fuego, pero las naciones desde afuera están viendo así, oh, yo veo un cuarto caminando allá. Hermanos, Él no llegó de último, Él llegó primero. Y la razón por la que hoy estamos aquí es porque Él llegó primero. Jesús llegó primero. Dios llegó primero. Y la improbabilidad era grande, pero Él es el Dios de los improbables. El libramiento era fuerte, pero Él es el Dios que libra. Nosotros pensamos que estábamos solos, pero Él llegó primero. Y por eso nosotros damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración al Señor y no nos vamos a cansar de ir por el camino de la verdad porque Dios llegó primero. Para culminar, Sadrach, Mesach y Abednego son llamados por el rey Nabucodonosor y él les dice, ¿no? Él les dice que vengan, están sorprendidos todos. Él y las personas, los consejeros de él están sorprendidos y dice algo que él se acercó a ver sus ropas, a ver si seguían con sus ropas. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que ni olor a fuego tenían. Ellos no tenían ni olor a fuego. Aprende, por favor, en el Señor a salir del proceso sin olor a fuego. ¿Sabes qué es el olor a fuego? A que yo pueda contar los testimonios sin dañar, que yo pueda contar los testimonios desde la restauración real y no desde la restauración que finjo solo para que mostrar que entonces yo vencí. Déjate llevar por el camino en el que el Señor quiere llevarte, aunque sea largo, pero ese camino te va a llevar a un fruto sabroso, porque lo curioso de las frutas es que tú cuando las pruebas es que sabes el sabor que tienen, si están muy dulces o no, si están desabridas, si están malas. Déjate llevar. Sin olor a fuego es eso, es contar, es hablar de lo que el Señor ha hecho. Quizás es simplemente estar en silencio y mostrar que el Dios que llega primero estuvo allá conmigo, tú lo viste y yo ni huelo a fuego. Entonces es tiempo de vivir de esa manera, es tiempo de vivir de esa forma y creer que el Dios que llega primero, Él siempre va a llegar primero. Él llega justo a tiempo. Hoy alguien mencionaba, pero hay una frase de que Él llega justo a tiempo. Él llega, sí, y yo no quiero ir en contra de ninguna de estas frases. Yo solo vine a decir que Dios llega primero. Él es el Dios que llega primero. Y yo creo que en esta noche tú te vas con esta palabra, ¿verdad? Tú te quedas con esta palabra pensando, Dios mío, la mamá de Moisés me enseña que aquel que quiera hacer lo bueno lo va a hacer como sea. Sadrach, Mesach y Abednego me muestran que aún saliendo del horno de fuego donde Dios no se los evitó, sino que los libró dentro del horno de fuego, ellos salieron sin olor a fuego. Entonces, Señor, purifica mi vida, dame gestión emocional, Espíritu Santo, produce el fruto necesario en mí. Ayúdame a ser una persona templada, una persona con paz, una persona con paciencia. Ayúdame. Yo quiero dejarle esas palabras y espero que sea de bendición para ustedes, no solo ahorita, sino que puedan recordarla siempre. Dios llega primero, tu Dios, el Dios que está en la Biblia, esta palabra de verdad,
Él llega primero. Aleluya. Gloria a Wow, Dios. estoy así, me quedé con más Como que ganas. quiero, Sí, ajá, como habla, que pero quiero sigue más. hablando, sigue hablando. Ivana, hermosa palabra de verdad, con fuego, con ese fuego pues que estás hablando en este momento de esta historia de estos tres siervos del Señor, pues que confiaron en todo momento, quizás tuvieron miedo, ¿no? Como todo ser humano, pero ellos confiaron, ellos sabían que el Dios que llega primero estaba allí con ellos y ellos luego iban a glorificar a su Señor. Y verdaderamente, pues que este mensaje especial de parte de Dios, pues te bendecimos, Ivana, pues fuiste usada, fuiste ese instrumento del Señor en esta noche y bueno, un mensaje poderoso, Mario, ¿no? Amén, amén, así es. Y es que cuando pasamos por el fuego sabemos muy bien y tenemos que tener la convicción de que no nos vamos a quemar, así como dice su palabra, pues la palabra del Señor, que no nos vamos a quemar, ni siquiera un pelito, pero que esto siempre y cuando se va a aplicar, va a pasar, es cuando nosotros decidimos creerle a ese Dios que llega primero, porque que no debemos de dudar, no debemos de dudar, porque si no vamos a salir, aunque sea con el brazo quemado. Si dudamos. Si dudamos, vamos a salir con el brazo quemado, qué sé yo, quemaduras. Pero nosotros tenemos que tener fe y confianza, dos cosas. Sabemos que tenemos que tener esas dos cosas para nosotros poder ver a ese Dios maravilloso obrar en nuestras vidas. Y bueno, gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Y ahí me dice, mira, es una chica que predica, que esto, que el otro. Y yo, bueno, vamos a invitarla al programa para que predique también y le hable a las personas, no tanto a los jóvenes, sino también hay personas que están allí siempre pegaditas, que tenemos ese espíritu de juventud. Somos jóvenes por dentro. Sí. No, eso de que, ay, que la piel se arruga. Sí. No, 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 no. Es depende de cómo nosotros seamos. Así es, somos niños para el Señor, ¿no? Somos niños para Él, pero niños que nos estamos todavía nutriendo y pues esas personas que están iniciando en los caminos del Señor, ¿no, Mario? Pues para ellos va este mensaje, para nosotras también, y bueno, me he quedado sorprendida, qué privilegio poder escucharte y quisiera pues hacerlo en vivo, pero pues el Señor en su voluntad quiso que fuera de esta manera, pues, que el Señor también ha permitido la tecnología, ¿no? Que es de gran bendición. Y pues de gran bendición ha sido tenerte acá y gracias por dejarte usar. Bueno. Y es que es en vivo, porque estamos en vivo y directo, estamos en vivo. No, lo que pasa es que ellas quieren palpar. Pues ver ese fuego, pero en vivo. Yo creo que en un momento vamos a estar viendo a Ivana, las dos juntas, viendo una prédica, ¿no? Claro que sí. En vivo personal. En persona, en persona. Esa es la palabra, en persona. Bueno, Ivana, de verdad que gracias por estar acá. Esta es la primera experiencia de Ivana Mario acá en vivo. Ella me dijo, bueno, me siento nerviosa, pero mira cómo se dejó usar ella. Estaba nerviosa. Estaba en el fuego. Cuando uno entra en el fuego, pues es el Señor haciendo. Entonces, bueno, Ivana, de verdad que bueno, tus palabras, pues después de lanzarte esta prédica. Bueno, nada, gloria a Dios. Como dije al principio, ¿verdad? Es algo que yo misma he experimentado en mi vida. Y bueno, cuando usted quiera nos sentamos y hablamos. Gracias por la invitación. Sí, es la primera vez que puedo participar en vivo, pero así como que al público, ¿no? Porque a veces he estado reunida, una persona, dos, cinco, cuatro, 10, quizás, pero no, gente que solamente conozco y ya, pero nada, qué bueno que podemos vivir esta experiencia y honrar al Señor en todos los medios, como lo dije al principio. Es un placer para mí conocerlas, es un placer para mí escucharlas, es un placer para mí de verdad saber que ustedes también tienen un gran esfuerzo para cada martes estar ahí, aunque puede ser que a veces tienen algunas dificultades y quieren hacer algunas actividades. Yo creo que en su tiempo debido Dios
las va a honrar porque Él es el único que sabe honrar de la manera correcta. Creo que no solamente en su espacio financiero, sino también en su vida ministerial, en su vida emocional, en su vida espiritual, en su vida familiar. El Señor va a recompensar todo lo que están haciendo en este tiempo, todo lo que están haciendo para honrar a las personas que están detrás de este programa, todo lo que hacen para seguir adelante. Y espero que sea esa bendición que hablaba Pablo a Timoteo, ¿sabes? Que puedas prosperar de acuerdo a cómo lo hace tu alma. Y yo quiero creer eso para sus vidas, que su alma empieza a prosperar en el fruto del Espíritu Santo, porque es eso, nuestra alma es donde se produce el fruto del Espíritu, y pueda prosperar ahí y de ahí salir todo lo demás. Y lo veo así que nada, Jesús en las naciones. Amén, Ivana. Amén, Ivana, gracias por tus palabras, por tus bendiciones. También bendecimos tu vida, tu ministerio, bendecimos pues tu esfuerzo, tu caminar en el Señor, bendecimos tu carrera, que pues sabemos que va a ser muy prometedora y pues para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y pues te deseamos lo mejor en tu vida personal, laboral, profesional. Y bueno, ya será pues en otra oportunidad. Yo creo que sí, va a haber otra La oportunidad. bendecimos en su vida ministerial, que el Señor siga ensanchando tu camino y reforzando tus estacas, que el Señor siga abriendo puertas que ningún hombre pueda cerrar, porque cuando Dios abre muchísimas puertas, amén. Entonces confiamos y creemos que el Señor va a seguir engrandeciéndose en tu vida, que va a seguir dotándote de sus conocimientos para la gloria y honra del Señor, que vas a ser una persona que va a hablarle a muchos jóvenes y vas a ver de parte del Señor, verse jóvenes convertidos, porque el Señor te va a usar de manera sobrenatural, que tú nunca pensaste ni imaginaste llegar a lugares en el nombre de Jesús. Yo lo veo y lo creo, amén. Porque sé que eres una joven que va a seguir y se está alimentando y está dotándose de los frutos y conocimientos del Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, creemos, Ivana, que para adelante tenemos que seguir perseverando en el Señor, que no es fácil este camino, pero tampoco es difícil, porque le creemos a un Señor y a un Dios todopoderoso, como lo dijimos al principio, que el Señor hace todas las cosas posibles en nuestra vida. Así que bueno, agradecemos de verdad que estuviesen esta noche una vez más con nosotras. Agradecemos de parte del Señor. Y bueno, ya no hay peticiones. No hay peticiones, pero bueno, los bendecimos. Nos vemos el próximo martes. Gracias por sus comentarios, por sus saludos, por sus bendiciones. Pues le tuvimos esta sorpresa que era la ministra Ivana Vargas. Así que pues, gracias por acompañarnos en este martes de Conectados. Los esperamos el próximo martes. Así es, que el Señor pues le tiene más bendiciones a todos ustedes y a nosotros también. Así que bueno, nos despedimos, como siempre. Feliz martes, con una adoración para que sigamos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos. Bye, bye. Muchos buscan la salida en otro lugar y no hay salida, y no hay salida. Corren por los valles en la oscuridad, donde no hay vida, donde no hay vida. Descubrí hacer, haz lo que quieras hacer,
haz lo que quieras hacer en mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer